Le damos eh, pares de fuerza, que fue lo último que vimos en la clase presencial, y hablamos de que un par se define como dos fuerzas paralelas que tienen la misma magnitud, con direcciones opuestas que producen un movimiento de rotación y están separadas por una distancia perpendicular de. Debido a que las fuerzas son de igual magnitud y sentido opuesto, la suma de las fuerzas es cero, por lo que el único efecto que producen el cuerpo en el que actúan es el de hacerlo girar. Por lo tanto, las características de un par son el valor de su momento y la dirección del vector momento. Ok, entonces tenemos eh, dos formas de expresar vectorialmente el par. El par vectorialmente, como ya vimos, para un vector, siempre que necesitemos expresarlo vectorialmente, necesitamos la magnitud y la dirección de ese vector. Entonces, una forma de hallar la dirección de ese vector es que conozcamos dos vectores que sean continuos, por ejemplo, aquí el vector de AB o de BAD, o de D a C, o sea, que giren en la dirección del par, que vayan en la dirección del par. Acá el par va en, acá el par va en dirección horario, antihorario, perdón, ¿sí? Se mueve en dirección antihorario. Y no, va que no se me aquí. Acá el par va en dirección antihorario, entonces debemos buscar los vectores que vayan en esa misma dirección. Entonces puede ser de estos dos, este y este, o este y este, o este y este, o sea, que vayan en la misma dirección del par, es lo que me dice ahí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar el vector. Buscamos aquí el vector, entonces B1, ¿verdad? Sería de AB o de BAD, AB, B1, sí, sería AB sobre su módulo, y B2 sería BD sobre su módulo. Estos serían dos, o estos dos, ¿sí? El del que va de D a C, el de C a A. Y para hallar el vector, lo vemos con un ejemplo. Entonces, el vector U, ¿quién va a ser? Va a ser el producto vectorial de esos dos vectores que yo tome en la dirección del par. Y otra forma de hallarlo es por geometría. Entonces sabemos que el par actúa perpendicular al plano en donde se encuentran las fuerzas. Entonces, si yo hallo la dirección de ese plano donde se encuentran las fuerzas, ¿sí? Yo tengo directamente la dirección del par. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, sería el plano XY, ¿verdad? Si estoy trabajando en el plano XY, la fuerza, el par se va a generar en el plano perpendicular que es Z, que es el que corresponde 90 grados. Entonces, vamos a ver con un ejemplo lo que les acá, estos dos casos de expresión vectorial de un par. Este ejemplo lo tienen en el libro y bueno, se los quise traer con esos dos casos. Nos piden el par que se muestra en la figura, hallar el vector par, o sea, el par en vector sí, y el momento del par respecto al eje GH. Tenemos acá estas fuerzas, son las que me generan el momento del par, ¿no? Entonces, al yo girarlas en la dirección, las dos fuerzas, se me genera un par en sentido antihorario. Ya va que el chat, ok, voy a ponerlo por acá. Entonces acá tengo mi par. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Yo tengo las fuerzas que me generan el par. Las dos, observen que las dos son iguales, de igual magnitud, pero de sentido contrario. De esa manera nos damos cuenta que estamos en presencia de un par, de un momento, que es un par de fuerzas. Entonces, esto que está acá es lo mismo que yo lo coloqué aquí la rotación, porque sabemos que las dos fuerzas, el único efecto
que va a hacer en el sólido es hacerlo girar, es el rotar, es el único efecto que va a hacer. Porque cuando yo haya la resultante de esta fuerza más esta fuerza, es cero, ¿verdad? Entonces, bueno, estoy en presencia de un par y lo que voy a hacer es hallar el vector par correspondiente. Entonces, el vector par correspondiente es un vector. Para el vector siempre necesitamos la magnitud, ¿no? Y necesitamos la dirección. Acá no tengo la magnitud del par, del giro como tal, tengo la magnitud de la fuerza. Pero ¿cuál es la magnitud del par? Entonces vimos en clase que la magnitud es fuerza por distancia, ¿verdad? Distancia perpendicular entre las dos fuerzas. Entonces la magnitud es fuerza por distancia. Mi fuerza es de 100 kilonewton, ¿verdad? Y la distancia que hay de esta fuerza a esta fuerza es de 0,6 metros. ¿Por qué no utilicé milímetros? Lo primero que ustedes deben tener claro, si están aquí, no los escucho, escriban en el chat. ¿Por qué la fuerza, no, para hallar el par, no tomo simplemente los milímetros y ya? Ok, dice Ricardo que para trabajar por el sistema internacional. Muy bien. Que tenemos Newton. Entonces, sí, como la fuerza la tenemos en Newton, en este caso kilonewton, que son 1000 Newton, yo debo tener consistencia en las unidades y es Newton por metro, ¿verdad? Entonces, bueno, acá yo tengo ya la magnitud del par. Es fuerza por distancia entre las dos fuerzas. Ahora, para expresarlo vectorialmente, necesito la magnitud, que ya la tengo, y el vector que me da la dirección, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer por el ejemplo que les mostré anteriormente, que yo voy a tomar dos vectores en la dirección del par. Este está girando antihorario, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer AB o B con BD o DE con EA, o sea, siempre que sean consecutivos y en la dirección del par. Entonces acá yo voy a tener mi vector, lo voy a tomar estos dos, AB y el vector BD. Son mis dos vectores los que escogí. Pude haber escogido este BD con D o EA con AB. Digo, o sea, me debe dar el mismo resultado, independientemente de cuál escoja, siempre y cuando sean consecutivos. Entonces, bueno, escogí estos dos, AB y BD. Entonces, B1 es el vector que va de AB, sería AB sobre su módulo. Y B2 es el vector que va de D a D, sería el vector BD sobre su módulo. Entonces, bueno. Ya va que no consigo aquí. Actualizaron este, no veo. Creo que es este. Vamos a ver. Ya va un momentico. Sí. Entonces tenemos aquí B1, ¿verdad? Es el vector ya va, que va de A a B. Ya vimos en clase, ¿verdad? Si va de A a B, ¿cómo sacamos la cuenta? B menos A. Ah, muy bien. B menos A, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que establecer, cuáles son el punto A, ¿verdad? Y el punto B, y simplemente hago B menos A y obtengo el vector. Una vez que yo tenga el vector, saco la magnitud de ese vector, que es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, me da este valor. Ya tengo el vector B1. De igual manera, el vector B2. El vector B2 va de B a D, ¿verdad? De B a D. Entonces tengo que buscar cuál es el punto B, las coordenadas del punto B. Aquí tengo la de X, ¿verdad? Será 0,6, la de Y, 0,6 y el Z no tiene, ¿no?
Entonces, bueno, hallo las componentes, las coordenadas de cada uno de los puntos y hago b menos d y de igual manera la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado tengo la magnitud. Ya tengo mis dos vectores. ¿Qué me dice la teoría? Que yo debo hacer, acá me dice que una vez que yo tenga mi vector B1 y mi vector B2, yo debo hacer producto vectorial de esos dos vectores y luego ese producto vectorial sacarle la magnitud y ese va a ser mi vector U, que es lo que necesito. Bueno, ya tengo mis dos vectores, voy a hacer producto vectorial, ¿no? Ok, producto vectorial de los dos vectores, de B1 y B2, aquí. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, coloco las componentes de B1, ¿verdad? Las coloco acá, en este orden, y B2. Y ya sabemos, ya vimos cómo es el producto vectorial. Para la componente en I, lo que hago es que tacho acá, ¿verdad? La componente en I, y hago este adjunto, sería este por este menos este por este, me da esta componente. Para la componente J es menos lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Es más, para I es más, menos y más, ¿verdad? J le corresponde menos. Tapamos aquí, ¿verdad? Y sería este por este menos este por este. Me da la componente J. Y la componente en K sería este por este menos este por este. Ok, el módulo de este vector sería la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, es 1. Entonces ya tengo mi vector U, ¿verdad? Y ya tengo la magnitud del par. Entonces ya podemos hallar el vector par, ¿verdad? Ok. Ya puedo hallar mi vector. Aquí lo tengo. Entonces la magnitud por la dirección, ya tengo el vector par correspondiente, que es lo que me pedí, la parte A. Bueno, vamos a hacer este mismo por el otro, de la otra manera. Estamos todavía aquí en A. Vamos a resolver este, pero por geometría, G actúa perpendicular al plano que contiene la fuerza. Entonces, acá, por geometría. Entonces, por geometría, yo tengo aquí mi vector G, es lo que yo necesito hallar. La magnitud ya la conocemos, ¿verdad? Necesitamos U. Ok, si vemos acá el plano en donde está actuando el par, ¿verdad? El par de fuerza, este plano que está acá, ¿verdad? Que lo vemos aquí, es el plano YZ, ¿verdad? Es donde actúan las fuerzas. Por lo tanto, el momento, el vector par, va a estar en el plano que es perpendicular a ellos dos. El plano perpendicular a YZ sería, ya va aquí. ¿Dónde vamos a conseguir el par? Ahí ya lo tienes de todas maneras. En el ¿Cuál es plano el perpendicular a YZ? ¿Quién sería? X. X lleno. El par lo tenemos en el plano YZ. ¿En qué eje, cuál es el eje perpendicular a estos dos? X. X, Ah, el ¿verdad? X, el X. Entonces, si la fuerza está, perdón, la fuerza es la que está en el plano YZ, la fuerza está en el plano YZ, entonces el momento, el par va a estar en el perpendicular a esos dos ejes, que sería X, ¿verdad? Ya sabemos que en el eje X, acá, entonces yo tengo aquí mi YZ, el par va a estar, el vector que me da la dirección del par está perpendicular a ellos dos, ¿verdad? ¿Qué es dónde? Perpendicular a YZ es ¿quién? X, ¿verdad? Entonces, acá en X, el coseno es 90, ¿verdad? Que es el que le corresponde perpendicular, en este caso, en este ejemplo. En el eje X es donde yo voy a tener la dirección del par, que es perpendicular a ellos dos, ahí donde debo tener cuidado. Ok, entonces, ¿qué me falta hallar? Me falta hallar
beta y me falta ya alfa, ¿verdad? Entonces, beta en este caso es el ángulo que forma, ¿verdad? Con el eje coseno, ajá. Entonces, fíjense, acá donde están las fuerzas, en el plano YZ, yo llamé alfa el que forma el plano con y beta el que forma el plano con Z. Cuando yo los voy a ver aquí en el vector perpendicular, ¿verdad? ¿Dónde vuelven a estar esos ángulos? Alfa está con el plano y con Y. ¿Dónde vuelve a estar? Vuelve a estar con una perpendicular al plano, que es esta, y una perpendicular a Y, que en este caso sería esta. Entonces, alfa está aquí. Beta vuelve a estar en una perpendicular al plano, que es este vector, y perpendicular a este vertical sería horizontal, ¿verdad? Aquí vuelve a estar beta. Yo tengo alfa y beta. Entonces, U con el eje Y, ¿verdad? U con el eje Y, que es este que tengo acá, paralelo, ¿verdad? Le corresponde beta, por eso coloqué aquí beta. Y con el eje Z le corresponde alfa. Entonces, bueno, tenemos que hallar quién es beta y quién es alfa. Pero tenemos aquí la geometría, me ayuda, yo puedo hallar alfa por la tangente, ¿verdad? La tangente de alfa es el cateto opuesto sobre el adyacente, saco alfa, ¿verdad? Ya tengo alfa. Y la suma interna de los ángulos debe ser 180 grados. Ya conozco este que es 90, conozco alfa, puedo despejar beta, ¿verdad? Ya tenemos beta y alfa, lo sustituimos y tenemos U. Entonces esta es otra forma de hacerlo. Ya tenemos U y U. Me va a quedar aquí 60 la magnitud, coseno de 90 en X, porque es el que le corresponde en donde está el vector del par, ¿verdad? En perpendicular a beta y alfa, ¿verdad? Y nos da el mismo valor que, que tenemos, que lo hicimos anteriormente. Vamos a verlo aquí. Aquí está 0,36 kilonewton por metro, ¿verdad? De las unidades. Entonces es independiente de cómo, o sea, cómo se nos haga más fácil para hallar la expresión vectorial. Ok, ya tenemos la expresión vectorial del par. Lo segundo que nos piden es el momento. Nos pedían el momento del par respecto al eje GH, ¿verdad? Entonces, aquí está G y aquí está H, por aquí entonces pasa un eje. Me piden el momento de ese par con respecto a ese eje. Entonces, estamos acá. Voy a hallar un momento del par con respecto al eje GH. Este es mi eje, ¿verdad? ¿Quién es el momento con respecto a un eje? Vimos que es un vector que me dé la dirección del eje por el momento, que en este caso lo llamamos para diferenciarlo de los demás momentos G, ¿verdad? Para diferenciarlo del momento en un punto, momento en un par por su característica de que lo único que el efecto que hace en el cuerpo es hacerlo girar, para diferenciarlo pues lo llamamos G, ¿verdad? Ok, entonces vamos, ya G lo tenemos, lo único que nos tenemos que dedicar aquí es hallar la dirección del eje y tenemos el momento del par respecto al eje de H. Entonces, ¿quién es la dirección? Ya vemos, es el caso 2, ¿verdad? Va de G a H. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, hallamos las coordenadas de los puntos, sería H menos G sobre su módulo, ¿verdad? Y tenemos el vector U. Entonces ahora simplemente lo multiplicamos por el vector B, producto punto, entonces ya sabemos es una magnitud, me va a dar un escalar, y ya tenemos el momento con respecto al eje, la multiplicación de los dos vectores, es esto, ¿verdad? Y más o menos porque, bueno, no sabemos en qué sentido va, ¿verdad? Es más o menos, este es lo que me pedían. Bueno, este ejemplo está resuelto en el libro que les dije que nos vamos a guiar para este examen, pero se los quise traer para que vean adicional cómo también podemos hallar la expresión vectorial del. Entonces, bueno, continuamos hasta aquí el tema 1 y 2.
Y el lunes, bueno, podemos un resumen de esto y comenzamos ya con el tema 3 que es centroides y momento de inercia. Entonces, bueno, esto es lo que les quería traer hoy. Si tienen alguna duda, díganme aquí, regresamos y les explico aquí el ejercicio que les acabo de... Si me expliqué, ¿lo vieron todos? O si el lunes, si es online, yo les aviso. Si el lunes es online, el único día presencial es el martes. eh, les, les traigo un resumen de lo que ya vimos y el martes sí comenzamos, el lunes sí, el lunes online. Y el martes comenzamos con, ok, el lunes nos recuerdo que ahora nos toca, a ver, el lunes nos toca, de 2 a 4, puede ser a las 3, ¿les sirve a todos? A las 3 hay alguien que sale a las 2. Ok, perfecto. Entonces Sí, voy a sí, anotar. El lunes a las 3 sí, porque es un resumen y como ya lo tengo digitalizado, pues se nos hace más fácil. Entonces, bueno, díganme si regreso aquí, si tienen alguna duda de lo que vimos. ¿Les quedó claro? Momento, el, te perdiste en la parte final, ok. El momento con respecto a un eje, acá, sí, ok. Entonces, bueno, acá nos pide, teníamos esto, ¿verdad? Y nos dice hallar el momento, vamos a ver cómo es que dice aquí dice, en la parte B dice, el momento del par respecto al eje GH. Imagínense que nos pedían solamente, que nos pedían hallar solamente el momento del par respecto al eje GH. ¿Qué es lo primero que teníamos que hacer? Teníamos que hacer hallar el par, ¿sí? Y lo primero que tenemos que hacer, porque el momento con respecto al eje es momento por la dirección, ¿verdad? Por la dirección del eje. Entonces teníamos que hallar el par, que ya lo hicimos. El par es un vector libre. Recuerden que vimos en clase que él no depende del centro de reducción, que simplemente con que yo tenga la distancia entre las dos fuerzas, el vector, tengo la dirección del par, ¿verdad? No necesariamente yo lo tengo que hallar en ningún punto, porque esta es su forma la forma de expresarlo. Entonces, lo hicimos por estos dos. Lo primero que tenemos que hacer es hallar el par vector correspondiente. Si no, no lo pedíamos. Hallamos ya el momento del par. Lo necesitábamos. ¿Por qué? Porque en esta parte, cuando me dicen momento con respecto al eje GH, ¿verdad? Es momento con respecto al eje GH, es el momento, que en este caso es el par, no lo podemos hallar por cualquiera de los métodos que les puse. Y ahora, como ya lo tenemos que hallar el vector en la dirección del eje GH. ¿Qué es lo que me dice eso? El vector en la dirección del eje GH. Yo tengo aquí mi eje. Acuérdense que para hallar, entonces yo tengo que ver cómo hallo la dirección. En este caso, pues yo me apoyo en que conozco este punto, ¿verdad? Porque yo sé cuánto vale esta distancia, ¿verdad? Cuánto vale aquí todo esto, el punto, yo conozco este punto y conozco este punto, ¿verdad? Yo conozco las coordenadas de estos dos puntos. Entonces, con las coordenadas de estos dos puntos, yo puedo hallar la dirección, ¿verdad? Sería, ¿cuál es la dirección del eje? En la clase pasada, la presencial, vimos que el eje nos daba una recta y la dirección, tuvimos que arreglar la recta en forma simétrica para dar la dirección. En este caso, yo veo que va de un punto a otro punto y son conocidos, ¿verdad? Puedo conocer el valor de su coordenada. Entonces, bueno, ¿qué hago yo? U, ¿quién es U? U va en este sentido. U va en este sentido, vamos a ponerle aquí, aquí va U, ¿verdad? Lo puse en ese sentido, o sea, puede ser que vaya para allá o viene para acá, pero va en esta dirección de este GH, ¿verdad? Entonces lo tomé como que va de G a H. Como lo tomé de G a H, me quedo entonces que U va de G a H. ¿Cómo lo saco? Bueno, ya sabemos.
que para yo poder determinar, yo digo, bueno, esto es H menos G, ¿verdad? Yo conozco las componentes aquí, H, cuánto vale en X, ¿verdad? En Y cero y cuánto vale en Z, ¿verdad? Aquí tengo ya todas las magnitudes. Este valor que obtuve aquí, que es este, sacamos la magnitud. ¿Quién es? La raíz cuadrada de la componente al cuadrado. Ya tenemos este vector 1, ¿verdad? Y una vez que yo tengo ese vector 1, pues ahora lo que hago es multiplicarlo por el par, ¿sí? El vector par, que ya lo tenía, este, lo multiplico por esto, y producto punto. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, ya sabemos, ¿no? Este por este, más este por este, más este por este, me da un escalar, ¿verdad? Y coloco más o menos porque, bueno, yo lo tomé de G a H, pero lo pude poner de H a G, o sea, entonces, bueno, o sea, no, la dirección. Ahora sí me expliqué. Sí, así es. Porque en este caso, en el par, no es como en el que vimos en clase, que momento con respecto a un eje tiene que ser el momento con respecto a un punto del eje, ¿verdad? Cuando vimos momento con respecto a un punto, tiene que ser con punto del eje. El par hacer un vector libre, ¿verdad? Yo hallo el par en ese sólido, en ese el que tengo, y lo multiplico por el vector director del eje, que es un vector libre. Ahora sí me expliqué. Sí, bueno, me alegro. Entonces, bueno, continuamos el lunes a las 3. Les traigo un resumen de lo que ya hemos visto y continuamos el martes y viernes con el tema que nos falta ya para finalizar para el examen la otra semana. Bueno, feliz tarde para todos, que estén bien. Muchas gracias, igual, profe. Ok, a la hora. Bueno, que estén bien.